Pues, Paula, lo primero, bienvenida a Meu Magazine. Lo segundo, enhorabuena por Cartas Mojadas, por esa nominación. Y mi primera pregunta es, ¿cómo surge este Cartas Mojadas? Bueno, yo llevo tiempo trabajando en el tema de la migración, me dedico a hacer documentales más televisivos y veía que hay una especie de frustración en el público, en la gente, que quizás suele ser un tema, el de la migración, que se trata más en noticias que en películas, ¿no? Y me apetecía hacer una película pues más cuidada visualmente, que fuera bonita, aunque dura, y que también fuese más global, es decir, que incluyese el de dónde huyen, cómo lo hacen por mar y cómo les acogemos al llegar a Europa, que tuviera diferentes aspectos. Pero claro, yo tampoco sabía con qué me iba a encontrar al empezar a rodar en Lesbos y la verdad que la situación superó con creces, desgraciadamente, lo que yo tenía en mente hacer, ¿no? ¿Fue complejo toda su construcción, toda su creación? Sí, ha sido difícil por eso, porque ha habido que estar muy abierto de mente para dejarse guiar por lo que está pasando y a la vez yo he sentido muchísima responsabilidad todo el rato porque sabía que me estaba encontrando con cosas importantes, cosas que si las enfocaba de una manera o de otra podían tener mayor o menor impacto y eso me preocupaba. Como es un tema que sé que es difícil que llegue a las pantallas del cine, que llegue a la gente. Yo he sentido muchísima tensión todo el rato a la hora de decir, bueno, ¿cómo hago para que esto sea una historia, que el espectador se meta en esta historia y que le llegue esta historia? Me gustaría saber si cuando a una le surge esa idea, ese proyecto que quiere hacer, si al final cuando tú has tenido entre manos o has visto esa versión final, has visto cómo ha quedado 100% terminado, si es todo lo que tú esperabas o si es mucho más de lo que tú esperabas desde esa primera idea. Pues mira, en este caso es bastante más de lo que yo esperaba, porque, como te digo, me he dejado llevar de un evento a otro, digamos, es decir, empezamos en Lesbos, cuando se cierra la frontera entre Turquía y Grecia, nos vamos al Mediterráneo central. Nunca imaginé que la misión en la que íbamos de Open Arms fuera a ser tan dura. Y luego allí nos encontramos con los militares libios y mi sueño era poder subir, embarcarme en una de las patrulleras libias, pero realmente hasta no conseguirlo, todavía hoy en día es como que me parece increíble haberlo hecho, ¿no? Entonces sí que me tomo la distancia de ver la película y creo que va a ser o es un documento histórico del cual estoy orgullosa y que sí que es lo que quería hacer, incluso un poquito más allá. Después de haber hecho esta película, me gustaría saber, a nivel personal, ¿por qué crees que cerramos tanto los ojos ante lo que está pasando? Porque yo creo que la situación es compleja y como toda situación compleja, la gente inteligente sabe que requiere de mucho tiempo y de mucha insistencia. Y estamos en una sociedad en la que todo va muy rápido y por eso digo que quizá el formato noticia no sea el correcto para esta historia. Es importante que se siga contando, pero yo también entiendo me ocurre que un martes comiendo pongo las noticias y de repente veo estas imágenes que a mí sí me impactan y me siguen impactando y no sé qué hacer con ellas. De hecho, el resto de mi día es horrible, ¿no? Creo que hay que enfocar, aunque parezca paradójico, la cosa diferente. Es decir, yo sí elijo ver una película durante una hora y media sobre este tema, meterme en el cine y entenderla mejor. Creo que yo lo voy a digerir mejor y no me va a estropear el día, como digo, que si lo veo en las noticias, porque vamos todos muy acelerados y es complicado. Por eso sí que me atrevo a decir que en la cultura, en el cine, hay que tener más historias de este tipo. ¿Crees que cada vez como sociedad somos más fríos ante estas situaciones? Bueno, creo que cada vez estamos más divididos entre los que estamos convencidos y los que no. Y los que estamos convencidos, como digo, estamos tan convencidos que nos duele verlo otra vez y ver que no se resuelve. Y eso está generando, desde lo que yo veo en los espectadores, frustración de ese lado.
y los que no están convencidos no quieren saber nada del tema y no van a ir a ver una película como Cartas mojadas, y es muy radical la cosa. Y esto a mí me impacta porque cuando presento la película en los cines siempre digo que es que esto es una historia de vivos y muertos, y no me puedo creer que haya tanta división en la sociedad. Estamos a priori todos a favor de la vida, ¿no? Sí. Entonces, cuando se deje de ver cadáveres en las costas y deje de haber muertos y deje de haber bebés muertos, que también es de lo que habla Cartas mojadas, pues entonces quizá podríamos hablar de otras cosas, pero el primer tema no me puedo creer que nos divida tanto en la sociedad. Cuando una tiene que hacer una película que habla de la vida y de la muerte, como tú dices, de personas, me gustaría saber qué de grande es el desgaste de energía que una tiene que asumir ante un proyecto como este, porque imagino que habrá momentos complicados. Pues es tremendo, por todo. Es tremendo por el dispositivo con el que rodamos, porque ir a este tipo de sitios hay que ir muy poquita gente, hemos sido muy poquitos, casi siempre 2 personas. Alivia fui yo sola con un equipo local. Entonces, personalmente ha sido agotador. Luego soy productora y directora de la película, entonces todas las decisiones han sido complejas de tomar, porque después de volver en 2018 de la misión de Open Arms en enero, yo sabía que, como he dicho, que las imágenes eran importantes, impactantes, pero quería esperar a ir a Libia, y tardé un año en ir a Libia. Y en ese año pasaron muchas cosas. Pasó que llegó el Aquarius, fue el evento más sonado internacionalmente en nuestro país ese año, y yo no sabía si estaba perdiendo mi oportunidad de sacar la película con las imágenes de Open Arms, que había sido una misión mucho más grave de lo que le había pasado al Aquarius, muy diferente. Lo del Aquarius era más político, pero aún así. Y yo ahí estaba esperando, a nivel ya de producción, no sabes en qué momento sacar la película. Y luego tanta gente que me ha dicho a lo largo de este camino pero es una película sobre migración, Paula, qué pesada estás, ¿realmente crees que importa el tema? Y todavía me encuentro con esas reacciones, pero ahí está, ¿no? La película está funcionando en cines, más allá de la nominación o de las nominaciones a premios, que está fenomenal precisamente para que se hable de la película, pero también está funcionando en las salas de cine, y las universidades y los colegios me la están pidiendo, porque yo creo que ese es también el lugar donde la gente joven tiene que verla, sí o sí. Entonces, bueno, y estoy súper orgullosa que por fin me siento que ese esfuerzo y ese desgaste sí que tiene el fruto de que la gente está diciendo, es que es imprescindible, hay que verla, es que no, o sea, no podemos seguir así. En esta película es cuando más te has dejado llevar por el instinto, a pesar quizá de todas esas voces que te decían déjalo o esas puertas que se cerraban. Sí, sí, por el instinto y por la sensación vivida en los lugares y las personas conocidas, las caras. La película tiene muchísimos primeros planos de caras, de ojos, y cuando a veces yo estaba un poquito de bajón o me había encontrado un obstáculo más en el camino, he estado mucho tiempo montando la película. He tenido 3 montadoras y yo también he estado implicada en el montaje. Entonces, bueno, volví a conectarme con esas imágenes y a ver a esas personas, y yo sentía la responsabilidad de decir, oye, no, es que esas personas que yo conocí, hay otras muchas en esa misma situación ahora mismo. Y eso me ha dado mucha energía para seguir con el proyecto adelante. Cuando una recibe una nominación, en cierta medida, no sé si se siente serenidad por el trabajo realizado, por decir, bien, ¿sabes? Creía que esto era importante y bueno, se refleja quizá en una nominación o no. Sí, en mi caso se ha reflejado un pelín más en el éxito de taquilla, que como digo, en pleno COVID no esperábamos, sobre todo por esto que tanta gente me decía, pero ¿quién va a ir a ver un documental sobre inmigración en pantalla grande, al cine? Ya no en la televisión, al cine. Y cuando estrenamos en el Festival de Málaga, que este año fue a finales de agosto, pues ya vi que pues, tuvimos el premio del público, vi que gustaba, y ahí yo empecé un poco a calmarme por dentro. Y cuando estrenamos en cines el 9 de octubre y la acompañé la película a casi todos los pases, iba yo a presentarla, hasta el punto que había cines que me decían, qué pesada Paula, pero veían que realmente acompañar esta película de un coloquio era importante, y el público lo agradecía muchísimo. O sea, he hecho coloquios hasta con 6 personas en el cine, o sea, he ido a muchísimos, y me alegro un montón de haberlo hecho.
ahí es cuando realmente dije, bueno, esta es la peli de todo el mundo ya la responsabilidad es compartida, la película ya existe y yo también la he redescubierto ahí con el resto de la gente. Que yo creo que a veces sucede que damos por hecho que quizá algo no vaya a llegar al público, pero yo creo que al final el público, aunque no queramos verlo claramente, es mucho más inteligente de lo que a veces creemos, ¿no? Y quizá es simplemente que la gente pueda tener al alcance de su mano una película como esta para decir, pues sí, me interesa y quiero verla. No, no, es que a mí me ha pasado todo lo contrario de gente, sobre todo gente joven que ha salido del cine diciendo, pero ¿cómo no hemos visto esto antes? Y ahí es cuando realmente he sentido la satisfacción de la sensación que yo llevo tantos años teniendo. Es decir, yo llevo 15 años viajando a lugares y viendo el tema de la migración, cómo va evolucionando a peor. Y cuanto más sé, más me interesa. Entonces, yo, hombre, no digo que yo sea una persona estándar, soy poco normal, pues soy bastante rara, pero aún así me considero que tengo tengo una sensibilidad bueno, que es normal en ese sentido, sí, es decir, si veo injusticias, pues me duelen. Y yo creía que si yo cuanto más sé, más me interesa, pues el público le va a pasar igual. Es decir, es normal que si tú le pones una piecita de 2 minutos, insisto, sí, mientras está en su día a día pensando en sus problemas, pues no le llegue, y sin embargo, si te metes durante 1 hora y media en una película que además es bonita de ver, que por momentos piensas que es una ficción, pues te conecte y además te haga entender cosas sin tener una necesidad de explicar o de dar números, que era algo que yo tampoco quería hacer. ¿Y por qué crees que nos centramos en lanzar esas piecitas, como tú dices, y no nos centramos en de verdad generar este tipo de películas para que la gente, lo que tú dices, ¿no? Tenga de verdad información real y la gente tenga esa tranquilidad de poder sentarse y decir, de verdad que voy a saber lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay dos temas y dos responsabilidades. Una, los productores independientes, que lo puedo entender porque es dificilísimo. Ya te digo que yo me he desgastado durante 5 años y lo he podido hacer porque tengo una infraestructura donde afortunadamente hago muchas otras películas que me dan de comer y que he podido invertir. También mi familia y todo el entorno me ha apoyado. Además, yo personalmente estaba embarazada cuando fui a Libia y no lo sabía. Me enteré al volver, o sea que toda la postproducción me la he pasado embarazada, ha sido toda una aventura que a mí personalmente, o sea, como directora y como productora me ha desgastado total. Es satisfactorio porque el resultado es bueno, pero podría haber sido también un drama total si no hubiera sido bueno, porque he puesto muchísimo sobre la mesa para ello. Pero también está la otra parte, que esa es la que, bueno, esa es la que hay que combatir, que es que no hay presupuesto para este tipo de temas. Es muy difícil conseguir financiación. Por eso digo que yo lo he conseguido porque tengo una infraestructura detrás y porque afortunadamente hago muchas otras películas, porque llevo muchos años en esto, aunque esta sea mi primera película para cine, pero no es casualidad. Entonces, no es fácil. Tú llamas a la puerta de una televisión para que entren desde el principio en este proyecto y te dicen, no, es que ya hemos cubierto mucho el tema de Open Arms. Entonces, no, pero es que no es de Open Arms. Ya, pero siempre hay un pero, siempre hay este tema de la migración. Es que el reportaje también me llega a decir por el tema, ¿eh? Pero ya, pero por el tema, ¿o vas a pararte a ver mi película? Mi proyecto, porque yo siempre he insistido como buena productora que hay que entrar antes, no después. Sí. Después las películas no valen dinero, o sea, te las compran por muy poca cantidad. Entonces yo he insistido mucho en que entraran al principio, y bueno, como tengo buena relación laboral con Al Jazeera Documentary Channel, pues afortunadamente entraron y me apoyaron. Pero yo creo que en España hace falta que apoyemos más este tipo de trabajos, sobre todo de largo recorrido, 5 años rodando. Esto es importante que la gente entienda, que es que el valor económico que pedimos las productoras para apoyar este tipo de proyectos no es ni la mitad de lo que se merecería. Porque yo siempre suelo comentar que hay, no sé si llamarlo problema, pero es verdad que somos muy poco conscientes de lo que conlleva generar cualquier tipo de película, de documental, de serie. No tenemos, como sociedad no somos de verdad conscientes de todo el engranaje que hay detrás. Entonces tampoco lo podemos valorar porque no lo conocemos. Es que es imposible que la gente diga, ostras, cuando trabajo hay que apostar por este tipo de producciones, porque en el fondo el público, pues eso, es como no tiene conocimiento alguno sobre ello.
Sí, pero yo en este sentido me alegro con Cartas Mojadas, que es algo que no tenía en mente que la gente se iba a dar cuenta, o sea, no estaba pensando tanto en eso, sino que en llegase el mensaje, estaba Sí, más en esa historia, y sí me he dado cuenta que la gente sale de la sala diciendo, pero qué complicado ha debido de ser hacer esto. sí, Y yo me alegro, porque hay otras películas que a lo mejor no es tan fácil de ver, o hay sí. otras películas que sí, que ves, hombre, pues no te has esforzado mucho, has hecho una eh, y que a veces da igual, si les ha llegado igual, pues Sí, les ha llegado igual al público. Pero en esta ocasión sí creo que se reúnen, o sea, la gente obviamente no sabe a lo mejor mi desgaste personal, sí. o la cantidad de equipo que hemos tenido detrás, que ha sido muy poco, o el presupuesto, o que yo estaba embarazada y ha sido todavía más complicado. Esa parte, pues si no la explico, no la saben, pero sí saben, o sea, sí se ve el, oye, pero ¿cómo te has metido en Benigualid, un lugar a 170 kilómetros de Trípoli, a rodar con un traficante de personas, o en la patrullera libia? Eso sí se dan cuenta, afortunadamente, en esta película. ¿Cuánto de importante para ti es reinventarnos? Porque haciendo referencia a lo que tú has dicho, ¿no? Esas charlas que has ido haciendo, esos coloquios para presentar la película de cine en cine, en una época como la que estamos viviendo, que al final el cine y el teatro son los más, una de las partes más complejas, me gustaría saber cuánto importante para ti ha sido esa reinvención de decir, bueno, vamos a hacer ese tipo de coloquios, vamos a fortalecer desde otro punto de vista este proyecto para que el público vaya a verlo, porque yo siempre diré que la mayor publicidad es el boca a boca. Y al final cuando alguien ve a la persona que lo ha creado, en cuanto salga de allí, se lo va a comentar su círculo de familiar, a su círculo de amigos. Cuando hay importante para ti es eso, es decir, vamos a reinventarnos, vamos a acercarnos un poquito más al público. Bueno, yo tengo que decir que la palabra reinventarse, hace poco escribí un artículo precisamente sobre el COVID, donde decía la importancia de no reinventarse, pero iba hacia el aspecto de que nos están insistiendo demasiado en reinventarse digitalmente, Sí, cosa que yo no puedo con ella. Es algo que he hecho muy pocas cosas digitales y esta es una de ellas. Creo que hay que tener cuidado con el reinventarse. Los sí, documentalistas estamos muy acostumbrados al tema de reinventarse y es una palabra que creo que hay que coger con pinzas, pero en el tema de acompañar, precisamente como no me gusta lo digital y me gusta lo presencial, yo sabía que toda la historia detrás del cómo hacer la película atrae a la gente, aparte de que hay muchas explicaciones que la gente después de verla pues le encanta recibir, ¿no? sí, Entonces sí que creo que hay que estar abierto a ese tipo de iniciativas. En mi caso pienso que más presenciales que sí, digitales, porque la gente en lo humano es donde realmente, con lo que realmente conectamos, ¿no? Y, pero igualmente el boca a oreja es lo que funciona. Yo recuerdo una de esos coloquios con muy poquita gente que te he contado antes, lo de 6 personas. Estuvimos una hora de coloquio en los cines Renoir y cuando al rato ya pues llevábamos tanto tiempo que les dije, ¿y vosotros cómo habéis ido a hablar de la peli? Bueno, cada uno dijo una cosa diferente porque había salido en muchos sitios, pero una pareja dijo, pues es que ayer nuestra hija llegó a casa, había venido a ver la película sola, hija de 18 años, y de repente se enfadó conmigo, empezó a gritar, estaba desesperada y le dije, ¿pero qué te pasa? No, es que la película me ha afectado muchísimo y a mí eso, más allá del conflicto familiar, que luego sí. los padres dijeron, pues tenemos que ir a verla. Entonces, los padres fueron a verla porque la hija había ido a verla, pero me pareció increíble el hecho de que, claro, pues gente joven pueda recibir el Sí. mensaje y transmitirle a los padres lo que habían visto, ¿no? Me gustaría saber dónde estabas en el momento en el que recibes esa nominación. Pues, hombre, estaba aquí en la oficina, no voy a decir viéndolo porque hubo una, no sé si lo sabéis, que hubo mala conexión Sí, y o sea, yo nunca pude escuchar los nominados a Mejor Documental son, no pude. Así que fue más bien WhatsApp de gente que se había enterado, luego ya sí en Twitter lo vi, o sea, fue todo, y pues estaba aquí en la oficina, está cerca de la academia, así que luego me acerqué a la academia a celebrarlo. Y nada, es genial porque le da otra vida a la sí, película, que es muy importante porque el tema va a seguir ahí.
y porque sí, es que no nos damos cuenta, pero los premios sirven para esto, para promocionar Sí. nuestro cine y para que las películas puedan verse más. Y ya para terminar, me gustaría saber, después de estos 5 años, ¿quién crees que eres tú tras Cartas Mojadas? ¿A qué te refieres? ¿A qué persona crees que se ha quedado en ti o de qué forma quizá tú has crecido en todo este proceso? Ahora sí echas la mirada atrás y dices, ostras, pues después de estos 5 años y Cartas Mojadas, soy de esta forma. O he descubierto esto de mí que quizá 10 años atrás no tenía ni idea. Pues me he convertido en una persona muchísimo más combativa y muchísimo más sensible. Es impresionante cómo la gente no entiende que después de haber vivido lo que vivimos en la misión de Open Arms y haber viajado a Libia sola, ahora mismo me emociono con cualquier cosa. Antes no. Yo creo que he tenido esa tensión durante todo este tiempo de hacer la película y ahora, como he dicho antes, la he lanzado y es responsabilidad de todos. Y ahora estoy un poquito entre sensible y cabreada. Sí, creo que tenemos que batallar más. No sé qué esperamos para salir a las calles a manifestarnos los que estamos convencidos, porque me repiten mucho, pero es que hay unos convencidos y otros no. Pues sí, pero los que estamos convencidos no nos estamos lanzando a la calle, como por otros movimientos, como el cambio climático, que me parece necesario, o el Black Lives Matter. Pues yo creo que deberíamos lanzarnos ya a la calle porque se está muriendo mucha gente por las políticas migratorias europeas. No sé, haciendo referencia a justo lo que acabas de decir, no sé si tú notas quizá lo que tú has dicho, ¿no? Lo del cambio climático, las manifestaciones en Estados Unidos, pero ¿no notas como que son pequeñas píldoras, como la típica curva en un gráfico y que de pronto otra vez todo se queda dormido, como que la sociedad está muy dormida? Sí, la sociedad está dormida, pero porque yo creo que hasta que no nos hagan entender que sí que nosotros podemos hacer algo al respecto, no nos vamos a movilizar. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha hecho que se mueva la gente en el cambio climático es cuando hemos entendido que un plástico puesto en su lugar puede cambiar algo que si se pone en otro. Y hemos tenido que insistir mucho hasta que la gente ha entendido eso. Antes había frustración de decir, bueno, sí, pero es que yo hago la compra y me da una bolsa de plástico, ¿qué queréis que haga? Pero ahora es como, vale, pero usted con esa bolsa de plástico la puede poner en un sitio o en otro. Pues yo creo que con la migración es igual. A mí había gente joven, al terminar la película, muy impactada, que me decía, ya, pero es que esto lo hace Europa. Pues hay que entender que Europa somos todos, que Europa somos nosotros, y cuando entendamos y conectemos con ese, es que yo también soy Europa, a lo mejor es cuando digamos, oye, cuidado, entonces puedo hacer algo también. Es verdad lo que estás diciendo. Pues, Paula, te deseo toda la suerte del mundo para ese próximo mes de marzo y para todos los proyectos que estén por venir. Y muchísimas gracias por este ratito. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego.